8 de la mañana con 9 minutos y ahora vamos a hablar de un tema que sigue preocupando, por supuesto, a los ecuatorianos, porque lamentablemente no hemos podido erradicar. Se trata de la corrupción. Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, el asambleísta Homero Castañer, a quien agradecemos por conectarse con nosotros. Ya en otras ocasiones hemos compartido este espacio precisamente de ciertas cosas que se pueden hacer a manera preventiva en el tema de corrupción. Pero ahora queremos preguntarle sobre otro de los actores o de las personas que están siendo investigadas por la justicia y ya está privado de su libertad en una cárcel de Quito. Se trata de Daniel Salcedo, que aparentemente tendría privilegios, denunciaban algunos, y que también sorprenden las declaraciones que diera su abogado y él mismo desde esta cárcel en el Distrito Metropolitano de Quito. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, un saludo a usted y al pueblo ecuatoriano. Efectivamente, hace unos días atrás, cuando se le detuvo al como se dice en la calle, al pana de Daniel Salcedo, Abraham Muñoz, él se declaró mudo, una persona con discapacidad, para no decir absolutamente nada. Y Salcedo, según su abogado, también unos días atrás se declaró desmemoriado, haciéndonos pensar que efectivamente esos carnets que tenían para acceder a beneficios por discapacidad eran verdad. Pero todo era una artimaña, todo era una argucia para dar largas al asunto y para buscar los mecanismos de no contarnos la verdad y de no contarnos qué es lo que ha sucedido en esta mafia que ha accedido a la compra y venta de medicamentos e insumos médicos en los hospitales del país, ¿no? Ayer también nos causó risa el hecho de que salga y diga que es prácticamente un perseguido político y que él, después de evadir a la justicia, intervendrá en política. Eso es lo que a la gente, al pueblo ecuatoriano, le causa repugnancia, le indigna saber que muchas de estos actos delictivos, de estos actos que están jugando con la salud de los ecuatorianos, puedan quedar en impunidad. Nosotros estaremos vigilantes. Nosotros no podemos, como asambleístas, intervenir en procesos judiciales. Estos son procesos de delitos penales, pero nosotros sí podemos controlar, verificar y estar haciendo un seguimiento de cuál es la actuación de la Fiscalía, cuál es la actuación de los jueces en este caso. En este mismo tema de verificación, de control asambleísta, precisamente el abogado de Daniel Salcedo manifestaba, bueno, aquí nosotros vamos a dar nuestras declaraciones, pero queremos también que se prive de la libertad o se investigue a los servidores públicos, a quienes estaban contratando. O sea, hay otras cabezas, señalaba incluso la propia defensa de Daniel Salcedo. Ustedes desde la asamblea también, y ya después de 2 meses casi del accidente de la avioneta en la que empieza pues a expandirse todo este escándalo, ustedes como asamblea quizás les ha llegado información, han podido investigar algo, han estado también tras de este caso para aportar nuevos nombres, nuevas personas involucradas, algo que le podría servir a la justicia. Así es. Tenemos alguna información y yo voy a ser muy responsable en no hacerla pública hasta contrastar, pero esto es la punta del iceberg, María José. Salcedo y Muñoz, quienes están detenidos, quienes están siendo investigados, son quienes accedían a estos contratos donde había sobreprecios, donde había coimas, sobornos, pero atrás de ellos está quienes podían hacer el lobby, como se dice, o preparar el terreno para que se accedan a estos contratos. Y allí venía un reparto, y allí venía una red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos, que involucraba a estas empresas privadas y que involucraba a políticos. Y aquí, por ejemplo, algo muy importante que se debe hacer, María José, y el pueblo ecuatoriano debe saber, se tienen que despolitizar las instituciones. No puede ser posible que en salud, voy a tocar solo el tema del IES, en 5 años
en 5 años hayamos tenido 7 directores, presidentes del directorio del IES y 14 directores generales, y que el requisito único para acceder allí sea ser pana del presidente de la República. Ahí es cuando se politiza, cuando se hace que se llenen cargos técnicos con puestos políticos y se pueda meter este virus terrible de la corrupción. ¿Y ahí qué se puede hacer? Ya legalmente, ¿qué es lo que se podría hacer para que, claro, deje de ser esa caja chica que hemos mencionado? Se ha convertido lamentablemente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en ciertos gobiernos. Ya, ¿qué es lo que se podría hacer para quien ocupe ese perfil, pues sea alguien realmente capacitado y tenga una buena administración? Y así también en otras empresas públicas, porque vemos, nos llega a diario en redes sociales muchas personas despedidas de Ferrocarriles del Ecuador, de Correos del Ecuador, de TAME, ahora de los propios medios públicos que dicen vamos meses, vamos tanto tiempo, no sabemos si nos van a pagar, no sabemos si nos van a liquidar. ¿Cómo se podría en realidad legalmente poner una estructura en la que la persona más capacitada sea quien esté administrando esas empresas? ¿Hay forma? Así es, sí hay forma. Hay que hacer una reforma íntegra a la ley de seguridad social, por ejemplo. Ahora ya no hay tiempo para eso, estamos en un año preelectoral y se puede politizar ese debate, pero nosotros, los afiliados, somos los accionistas del Seguro Social, tenemos derecho a nombrar a un gerente, alguien que esté a cargo, que nos rinda cuentas, que nos dé eficiencia, que nos dé eficacia, que nos dé rentabilidad de lo que son nuestros aportes, de lo que es el tema pensiones, de lo que es el tema salud, que tenga medicamentos, que tenga una buena atención. Esto es lo importante y se tiene que hacer una reforma. Y en el tema de las empresas públicas es necesario también volverlas rentables, o al menos que no den pérdida, como TAME, que arrojaba una pérdida que llegaba a los $400 millones que pagábamos todos los ecuatorianos. Ahora, otro tema también importante, asambleísta, que quisiera abordarlo con usted es las declaraciones que diera el exmandatario Abdalá Bucaram, en el cual, cuando está acusando en este momento de un presunto secuestro a su abogado. Pero en medio de todas estas declaraciones, él manifestaba que este 8 de agosto va a hablar sobre, en realidad, la vinculación o la aparente vinculación que en ciertos actos tendría la ministra María Paula Romo. Y no es la primera vez que alguien topa el nombre de la ministra, lo hizo también la asambleísta Cristina Reyes, y decía que en realidad se había este reparto. Usted, como asambleísta, ¿qué es lo que ha visto en estos últimos años? En realidad, si hubo un reparto, se comentaba eso, se rumoraba eso en la Asamblea Nacional. ¿Hasta dónde están involucrados o inmiscuidos miembros del gobierno en la Asamblea y en las empresas o en ciertos hospitales públicos? Mire, definitivamente para acceder a poner un gerente, un director de salud, un jefe de compras en un hospital, tiene que haber alguien que permita eso, tiene que haber alguien que permita, pero en estas declaraciones tiene que haber pruebas también, tiene que haber pruebas. El tema de la familia Bucaram, yo lo único que tengo que decirle es que es más de 2 décadas que venimos viendo un cúmulo de actos de corrupción, un cúmulo de escándalos, un cúmulo de incluso agresiones y atentados vinculados a esta familia contra otras personas, y ya es de decirle basta, que ellos respondan a la justicia. Tengo entendido que prácticamente toda la familia está con orden de prisión, entonces no vengan a decir aquí que son perseguidos políticos. Definitivamente han estado en el andarivel de la ilegalidad y en el andarivel de hechos delictivos y tienen que responder al país y a la justicia. Y en este caso de los repartos, si es que vienen y nos cuentan, que nos demuestren con pruebas para nosotros actuar. Y hay un juicio político en marcha para la ministra Romo y esperemos que ese juicio sea ventilado para que se aclaren todo este tipo de anomalías que se están denunciando, pero repito, todavía no hay pruebas contundentes que demuestren que ella efectivamente fue quien dio a cambio de votos el reparto. En mi criterio personal, sí hubo ese reparto.
Asambleístas accedieron a ese reparto, asambleístas accedieron a recibir troncha a cambio de votos. Y claro, no hay pruebas hasta el momento, o aparentemente no habría estas pruebas, pero hay ciertas pistas o ciertos indicios y sobre todo una conversación que les ha costado también mucho al asambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, pero ahí también se mencionan otros nombres. Y quisiera saber de aquí en adelante qué es lo que se puede hacer o qué está haciendo la asamblea para tratar un poco de sanear y de terminar este periodo, por así decirlo, de la mejor manera cuando ha habido tantas destituciones y tantos escándalos de los propios asambleístas. Bueno, nuestra bancada presentó el pedido de destitución de Daniel Mendoza. Daniel Mendoza renunció. Existe el pedido de destitución ya de Eliseo Azuero, ha sido calificado y será analizado ya con una comisión, que es lo que manda la ley los próximos días. Pero si tienen que ser, no los 2, 5, 10, 12 asambleístas, 15 asambleístas que tienen que ser separados, tengo que ser categórico. Los delincuentes a responder a la justicia, los delincuentes a la cárcel, y tienen que ser separados de la Asamblea Nacional. ¿Qué se está haciendo específicamente en la Asamblea? Lo digo de esta manera, asambleísta, porque, claro, ya el tiempo es corto, son algunos meses, y en muchas ocasiones en estos espacios hay varios asambleístas que dicen hay proyectos de ley que están en espera, que no se debaten, que se dice que se va a tratar en el orden del día y finalmente no llega. ¿Qué positivo podría dejar la Asamblea en estos últimos meses? Porque ya estamos viviendo un ambiente electoral casi, por así decirlo. Bueno, el día de mañana se toma ya el primer debate de la ley de extinción de dominio. Esa va a ser una herramienta muy importante. El que no pueda justificar su patrimonio definitivamente tendrá que ser incautado el mismo. El que no pueda demostrar de dónde tiene el patrimonio, ese dinero, esos bienes, tendrá la posibilidad, la justicia, de quitarle esos bienes hasta que demuestre. Esa ley de extinción de dominio es muy importante y pienso yo que puede ser la herramienta para tratar de disminuir la corrupción en el país. Y repito, en el tema de los asambleístas, los 2 de la Comisión de Fiscalización, los que están metidos en estos actos ilícitos, en estos presuntos actos ilícitos, el uno ha renunciado, no quiso someterse a la destitución, y el segundo inicia su proceso de destitución desde el próximo martes. Muchísimas gracias, asambleísta. Solo para finalizar a lo que usted mencionaba de que tengan que justificar. Si no tienen cómo justificar sus bienes, pues serán estos bienes incautados. Pero ahí también vendría una coordinación, por ejemplo, con el SRI y otras instituciones del Estado para que den esta información y puedan validar las declaraciones que, por ejemplo, hacen año a año. Así es. Imagínese, María José, le dejo este dato para que se quede pensando el pueblo ecuatoriano. Existen más de 5 centenares, más de 500 empresas fantasmas que han contratado con el Estado. Empresas que tienen patrimonios ficticios, empresas que tienen incluso direcciones ficticias. Allí empieza a nacer la corrupción, cuando se crean estas empresas, y el SRI tiene esa información. El SRI tiene que impedir que se creen estas empresas que llegan a ser montadas de momento para obtener esos jugosos contratos y después desaparecer. Muchísimas gracias, asambleísta, y más allá de los jugosos contratos que bien lo mencionaba y todo como nos explicaba este tema de la corrupción y qué es lo que se puede hacer en estos próximos meses que les quedan a la asamblea, es cuánto se puede hacer a futuro para que se deje de robar al pueblo ecuatoriano, que hoy está siendo afectado no solo por estos actos de corrupción, sino también directamente por la pandemia. Incluso cuando quiere ir a atenderse a una casa de salud o a un hospital, no recibe ni siquiera los insumos médicos, o lamentablemente tiene que comprarlos en las redes sociales cuando dice, y no nos cansaremos de mencionarlo, dice prohibida su venta. Es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un medicamento de todos los ecuatorianos que está haciendo que se vendía pues a vista y paciencia de las autoridades, algo que no puede quedar, por supuesto, en la impunidad, y sobre todo por esas personas que incluso pudieron haber fallecido a causa de no tener una atención óptima en el momento que la necesitaban. Pausa comercial y regresamos con mucho más.